Buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Sarmiento. Nuestro grupo es el número 2. Está conformado por Claudia Liliana Maldonado, Yolfa María Sandoval, Estefanía Correa y Jason Araque. El día de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 3, que se llama Memorias del Conflicto Armado. El acontecimiento colombiano que escogimos es la masacre de las bananeras. Esta ocurrió en 1928, donde estalló una gran huelga en la zona bananera de Ciénaga Magdalena. Fue una huelga masiva jamás vista, en la que 25,000 trabajadores de las plantaciones se negaron a seguir trabajando en su compañía, United Fruit Company, la cual no les daba las garantías de trabajo, no tenían descanso y eran explotados laboralmente. Estos trabajadores, cansados de exigir, porque ya llevaban un largo tiempo exigiendo, estallaron una gran huelga, la cual terminó en una masacre. Fue ejecutada, o quien dio la orden de asesinar a todas estas personas, fue el general Cortés Vargas. Y se dio en la estación del ferrocarril de Ciénaga. Así es, Daniela. United Fruit Company fue una multinacional creada en 1899, quien se encargaba de comercializar y producir frutas tropicales, entre ellas el banano. A raíz de eso, pues empleó bastantes personas a las cuales no les daba las condiciones dignas para seguir laborando, y ellas, como respuestas, pues tuvieron esta huelga. El 10 de enero de 1918 estalló el primer movimiento. Este se hizo sin ninguna organización, sin ninguna petición. Muchos años después, en 1924, se dio pues también un pliego, o se dieron los primeros brotes de sindicalismo y socialismo a raíz de esto, a raíz de no tener pues condiciones dignas de trabajo. En 1918, como tú lo dices, aparece esta huelga, o estalla esta huelga como escenario, o con el escenario teniendo muertes por parte del ejército de esta época, y dando así respuesta a una masacre masiva de niños, niñas, mujeres, gente inocente. Gracias, Yolfa. Bueno, la segunda pregunta es cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia ha construido una cultura de paz. Bueno, en Colombia se ha sufrido durante más de 60 años de una oleada de violencia intensa mediante diversas estrategias planteadas por el gobierno para irlas mejorando. Sin embargo, a pesar de toda la pluralidad de soluciones que se han planteado, ninguna se ha hecho efectiva hasta el momento. Y por el contrario, ha desatado nuevas cadenas de violencia, dejando impune pues muchos delitos y muchas cosas importantes que ocurrieron en los conflictos, especialmente dejando a un lado los actores y dejando sus víctimas pues a la deriva. Esta construcción del pasado es considerado como una base para la construcción de la memoria colectiva de un país y de una sociedad. La historia pretende ser recordada para revivir los sentimientos y las experiencias de una fecha conmemorativa del conflicto armado, o de un grupo social determinado, o de una persona. Por ejemplo, en este momento estamos reactivando los hechos de todo lo que ocurrió en la masacre de las bananeras, lo cual pues debe ser recordado para traer una mejora a una cultura de paz. Bueno, hacer que la memoria perdure a través del tiempo es una tarea que comprende serie de estrategias y herramientas diferentes para llegar a procesos y culturas de paz que sean importantes para los cambios en nuestra sociedad. Gracias, Steffi. Bueno, la tercera pregunta es: explique el porqué de los hechos de la masacre de las bananeras y pues cómo surgió todo eso.
Bueno, entonces tenemos básicamente 3 causas. Y la primera fueron las bajas condiciones salariales de los trabajadores, a pesar de las ayudas sociales que recibían, como escuela, sanidad, vivienda. La segunda fue la infiltración de los sindicatos por parte de agentes anarquistas y comunistas. Estos se encargaron de levantar a la gran mayoría de obreros sindicalizados, amenazando a los que se oponían, que eran la mayoría. Y la tercera fue la influencia de las naciones extranjeras, entre ellos pues encontramos que fue Francia, quienes esperaban tener la concesión del ferrocarril para construir la vía hasta el interior y que la United Fruit controlaba bajo el control y firmado con el gobierno. Y finalmente, la causa en sí de la matanza fue el error de haber enviado al ejército y no a la policía a controlar a los trabajadores campesinos y sus familias, las cuales fueron usadas de carne de cañón por los comunistas y los agitadores profesionales infiltrados. Bueno, y también tenemos que fue la confusión y la inexactitud de los informes levantados y la intervención de fuerzas extrañadas al conflicto causaron la idea de que fueron miles los muertos. Pues estos informes dan un dato de 9 aproximadamente, pero en donde cayeron mujeres, niños y sobre todo los destrozos inmateriales, los cuales fueron ocasionados por los anarquistas infiltrados en las instituciones de la empresa. También tenemos unas consecuencias que fue pues la terminación del contrato por parte de la compañía. La segunda fue el aprovechamiento por parte de los políticos enemigos del gobierno para ganar adeptos en base al gran escándalo por la acción del ejército. La tercera, los medios contribuyeron a crear confusión respecto de la cantidad de muertos y esto causó desprestigio por parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Y ya. Hay algo que hay que destacar, sé que digamos que los campesinos y los obreros fueron 1000 veces explotados, fueron humillados y se les negaron algunos de sus derechos por parte de la compañía. Bueno, ¿qué papel tiene el desplazamiento forzado en este escenario? La violación de derechos de los trabajadores lleva a protestas, lleva a huelgas, marchas exigiendo sus derechos. A la desafortunada orden del día 6 de diciembre, donde pues mueren tantas personas, lleva a la muerte de los trabajadores. Estos hechos llevan al miedo, al desplazamiento forzado, porque sus ideas no pueden ser expresadas. Entonces, cada vez que alguna persona en este momento o en ese momento de esa masacre quería expresar, quería exigir, y pasan estas situaciones, llevan al desplazamiento, llevan a que tú no te puedas expresar, llevan a que tus ideas no puedan ser escuchadas y del miedo hacen que no puedas hacerlo de la manera correcta. Por eso se hace el desplazamiento forzado en todos estos escenarios de masacres, en estos desafortunados escenarios donde Colombia ha estado inmersa. Muchas gracias.